Y actualizamos las noticias nacionales a esta hora. Nos vamos a la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de Ecopetrol, porque dio un aporte para las actividades de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. Hablamos de 600 millones de pesos. Para hablar de este asunto nos acompaña justamente el presidente de este sindicato, César Loza. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por invitarme a este importante espacio. Bueno, explíquenos esos dineros, ¿a dónde iban destinados específicamente? Lo primero que quiero aclarar es que el sindicato nunca le giró un peso ni al candidato, ni a los candidatos, ni a la tesorería nacional, ni a las tesorerías regionales de la campaña. El sindicato tomó la determinación en una Asamblea Nacional de Delegados realizada el 8 de junio del año 2022 en Girón, donde se aprobó destinar hasta 600 millones para aprobar la campaña de Gustavo Petro, obviamente con ejecución propia del sindicato. Es decir, nosotros destinamos recursos a cada una de las 28 subdirectivas a nivel nacional, porque el sindicato tiene 28 juntas regionales o subdirectivas distribuidas a lo largo y ancho del país, en cada uno de los 8 departamentos donde tenemos injerencia petrolera, injerencia con trabajadores de la industria, tenemos 25.000 afiliados, y en cada uno de esos sitios las subdirectivas de manera autónoma ejecutaron los recursos, haciendo reuniones de trabajadores, de comunidades, de juntas de acción comunal, de líderes sociales, y obviamente que eso demanda unos recursos, hay que pagar logística, transporte, alimentación, refrigerio, hidratación, salones, transporte. Entonces esos costos los asumió directamente el sindicato, mandamos a hacer publicidad, gorras, camisetas, pero no le entregamos un solo peso a la campaña. Es decir, ustedes esos 600 millones de pesos, si le entiendo bien, nunca llegaron a manos de Ricardo Roa, el gerente de la campaña, tampoco llegaron a la Colombia Humana, el partido político del presidente Gustavo Petro, sino que ustedes mismos quisieron usar esos recursos para comprar gorras, no sé, usted nos decía otros implementos, supongo que afiches, esferos, bueno, lo que sea, y se los donaron a la campaña presidencial de Gustavo Petro. En definitiva, entonces, esos recursos sí iban destinados a la campaña. Efectivamente, nosotros nunca entregamos un peso a la campaña, ni al señor Ricardo Roa, ni al candidato. Históricamente el sindicato siempre ha apoyado campañas alternativas. Es más, le refiero un hecho. Al señor Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, yo lo vine a conocer el año pasado, es decir, en el año 2023, en mayo, cuando estuvimos cerrando un conflicto colectivo producto de un pliego de peticiones que le presentamos. Yo al señor Ricardo Roa ni siquiera lo distinguía. Y nosotros históricamente hemos apoyado campañas alternativas, incluso un debate interno que surgió el sindicato cuando Juan Manuel Santos se lanzó a la reelección en la segunda vuelta, y nosotros desde la uso por mayoría tomamos la determinación de apoyarlo porque era el candidato que se identificaba con la paz, y obviamente que eso nos significó la erogación de algunos recursos que nunca los entregamos al candidato ni a la campaña, sino nosotros promovimos reuniones de trabajadores para ese efecto, lo mismo que cuando el plebiscito por la paz. Lo mismo ocurrió en esta ocasión. Esa asamblea, que es la máxima instancia del sindicato, tomó la decisión de manera unánime. Todos los asambleístas que estaban en ese momento, todos respaldaron esa propuesta. Pues mire, en medio de esa investigación que adelanta hace ya varios meses el Consejo Nacional Electoral de supuestas irregularidades en la campaña del presidente Gustavo Petro, pues también le pidió información a este sindicato al que usted preside, la Unión Sindical Obrera. ¿Qué información y qué tipo de pruebas le han pedido a usted? Nosotros estamos esperando ser requeridos por los organismos competentes, llámese Comité Nacional Electoral, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, los órganos de control que requieran. El sindicato está en la disposición plena de entregar sus cuentas, sus libros, sus soportes de los pagos. Nosotros somos una organización sindical que tiene la contabilidad en el marco de las normas internacionales. En las asambleas se presentan los respectivos informes, los delegados saben de la erogación de estos recursos y por supuesto que estamos en disposición de entregar, una vez seamos requeridos, toda la información que el ente competente considere. Y tenemos la conciencia tranquila, tenemos la tranquilidad, no hemos incurrido en ninguna irregularidad porque no le hemos entregado plata ni al candidato, ni a las campañas, ni a la
gerencia nacional ni a las cuentas regionales de la campaña formalmente constituidas. Es que hay una cosa, apreciada periodista. Nosotros, por ejemplo, coloco este ejemplo, un fin de semana en una de las áreas del país, cualquiera donde tenemos afiliados, hablemos de Barrancabermeja, por ejemplo, o del Meta, decidimos reunir 400 trabajadores. Los trabajadores no están todos concentrados, están dispersos en diferentes áreas. Por ejemplo, en esta área del Magdalena Medio tenemos campos de producción, hay que desplazar a esos trabajadores, hay que garantizarles el recurso para el transporte, la alimentación, el refrigerio, la hidratación, pagar el salón, y por supuesto que eso significa que hay que erogar algunos gastos, y en ese sentido pues actuó el sindicato de manera autónoma, de manera propia. Nos identificamos pues con las propuestas del candidato Gustavo Petro. La central unitaria, la CUT, a la cual pertenecemos, orientó que los movimientos sindicales con sus propios recursos hicieran apoyo a las campañas, y eso fue lo que hicimos. Nosotros apoyamos a Gustavo Petro y no le entregamos plata a su campaña, al margen que hoy tengamos algunas diferencias en el tema energético, pero es una realidad el apoyo que el sindicato le dio a través de sus propios recursos, sin entregarle plata a las campañas ni al candidato. Pues don César Loza, presidente de la USO Nacional, muchísimas gracias por habernos acompañado en W Fin de Semana, y serán las autoridades las que determinen cómo se hizo ese uso de recursos. Que tenga un feliz día. Muchas gracias, feliz fin de semana.